Eh, pues buenas tardes, soy Mauro, efectivamente. Y bueno, he empezado poniendo un, un iconito que es el avatar que suelo usar en las redes sociales. Esto además de cómo funciona como presentación mía, pues porque en todas las redes he usado esto, pero también funciona un poco para hablar de que a veces el proceso que te lleva a algo, a una obra, es el azar. Porque el hecho de que use el avatar para mis redes sociales viene del azar. Empecé, no me acuerdo en qué red social, no sé si era YouTube o alguna de los años 90 o principios del siglo XXI, en el que te pedían un dibujito para representarte, lo que se llama un avatar, y busqué alguno que tenía a mano y yo me había hecho unos dibujos de 32 por 32 píxeles para usarlos de icono de las carpetas del Mac donde guardaba las historietas que iba haciendo. Entonces las historietas de este personaje que se llamaba T-Rex tenían este dibujo. Lo cogí de allí, lo usé y desde entonces llevo veintitantos años utilizando este icono que en principio era simplemente para mi uso personal, para que encontrase rápido la carpeta donde guardaba estas historietas, pues ha acabado convirtiendo en una parte representativa de las cosas que hago o de mi exposición pública, de tal forma, y no solo eso, sino que todos los días me ducho viéndolo, porque cuando hicimos la reforma de mi casa, la obra de reforma de mi casa, como ya tenía hecho un dibujo de 32 por 32 píxeles, pues dije, si a cada píxel lo asignamos a un trocito de gresite, puedo hacer un metro cuadrado de dibujo. Por otra parte, además, como se cobraba por metros cuadrados, decían, puedes hacer el dibujo que te dé la gana, cada metro cuadrado no sé qué valía, 100 euros o así. Y dije, pues estupendo. ¿Y cuántos metros quieres? Y dije, quiero un metro cuadrado. Y es con el que me ducho todos los días. El personaje T-Rex, estos son los libros que he sacado de T-Rex, es la primera edición en principios de los 90 hecha por el Temeo, una edición posterior en tapa dura, que es la que ahora circula por ahí, y luego están ahí las ediciones en alemán, en italiano y en inglés, que fueron saliendo años posteriores. Pero es curioso que esto, que sea un cómic concreto, sin embargo, su personaje haya acabado representándome en las redes sociales, ¿no? Que me llamo Tirexito, por cierto, si alguno no lo sabe, que también fue una casualidad, porque no me apetecía poner mi nombre la primera vez que me apunté a una red social y Tirex había 312 y no me quería llamar Tirex 313. Y entonces me puse Tirexito y que no estaba cogido en ningún sitio, ya estaba ahí. Bueno, yo me dedico a hacer muchas cosas, pero hoy, ya que la obra que iba a presentar es una obra que está en un espacio público, es decir, es una obra mural, podemos decir, está en Vitoria y es una ilustración, pues voy a hablar, en vez de hablar de todas las cosas que hago, que sería muy aburrido, voy a hablar de cosas que he hecho relacionadas con Vitoria y que estén en espacio público y relacionadas con la ilustración. Pero como por lo que soy más conocido es por hacer historietas, también he traído un par de imágenes para chulear y deciros que he hecho todos estos libros de historietas. Y no solo todos estos, sino también todos estos. Y me faltan los de últimos 2 o 3 años, con lo que hay unos 10 o 12 más que no me han salido en estas fotografías. Y con esto ya no os voy a hablar más de historietas hoy. Y ahora vamos a empezar con un pequeño corto, una pieza de vídeo. Yo hace casi o más de 30 años que no vivo en Vitoria y cada vez que volvía me daba cuenta que el Vitoria que yo conocía no se parecía mucho a aquel que yo recordaba. Y una vez vine y grabé vídeos de distintas localizaciones de Vitoria que me recordaban a mí algunas historias personales o algunas historias medio leyenda que se contaban cuando yo era pequeño. Y le puse una musiquita, unos dibujos y hice una pequeña pieza de vídeo que vamos a ver ahora, que se llama Ahí estaba y que dura 10 minutillos y luego seguimos hablando. ¿Podéis poner el vídeo? Igual más alto.
Ahí estaba el cine Amaya. Una sesión continua de 3 películas te costaba 50 pelas. A veces ponían películas muy antiguas en blanco y negro y para intentar engañar a la gente para que pensases que eran en color, en los fotocromos de las películas que había en las carteleras los coloreaban. Ahí es la primera vez que lo vi hacer y la primera vez que me engañaron fue con Abbott y Costello contra los fantasmas. Aunque luego ya me di cuenta que daba igual que fueran en blanco y negro o color, que no tenía nada que ver para que una peli molase. También vi allí todas las películas, por ejemplo, de los 3 superhéroes o muchas de terror de serie B. Ahí estaba Jaun, que fueron los primeros grandes almacenes de Vitoria. Me compré mis primeros TVOs Marvel, los tomitos estos del volumen 1 Vértice, de la Patrulla X en concreto. Ahí estaba el Star, la primera sala de recreativos que entré en mi vida. Como todas las de aquella época, su primera encarnación era bastante peligrosa porque había bandas de chanos y tal, pero nos fascinaba entrar ahí. A los lados de la entrada había 2 figuras de madera de un tío y una tía con vestimentas hipiosas que llamaban mucho la atención y que nos fascinaban. Ahí estaba un luminoso animado que anunciaba a la Caja de Ahorros de Álava. Y era una hucha en la que se iban metiendo unas moneditas. Y a muchos chavales nos quedábamos ahí flipando viendo la animación. Ahí estaba el convento de las reparadoras, que debían fabricar hostias para distintas iglesias y los recortes nos los vendían a los chavales. Una bolsa pequeñita valía 3 pelas y una bolsa el doble de grande 5. Se suponía que eran de clausura, pero no sé si es que podían ver a los niños o algo así. El caso es que entrábamos y nos recibían sin más. Ahí estaba el cine Astoria. Trabajaba en él un portero traqueotomítico que le salía la voz por un altavocillo que tenía en el bolsillo de la camisa conectado por unos cables a las cuerdas vocales, y este hombre nos dejaba pasar a las películas para mayores. Eso sí, nos decía que nos metiéramos en el gallinero en la parte de arriba para disimular un poquito. Así vi pelis ese como Emanuel Negra o Holocausto Caníbal y muchas del Destape como El erótico enmascarado, me acuerdo que la vimos allí. Ahí estaba la gasolinera de la Florida. En su lado derecho tenía una escalerita que subía a esa especie de marquesina que se ve ahí, con un cartel metálico con una calavera y unos rayos que ponía no tocar, peligro de muerte. Y un día de lluvia, un chaval de un colegio cercano se subió allí y efectivamente se quedó electrocutadito, fulminado, y la historia fue muy comentada y a todos los chavales desde entonces nos daban mucho miedo esos carteles. Ahí estaba el bar Eguzki. Cuando anunciaron el primer maratón de Vitoria en el colegio, nos dejaban salir en clases de gimnasia a los que nos hubiéramos apuntado al maratón para que entrenásemos corriendo hasta Armentia. En realidad lo que hacíamos era meternos aquí a jugar al futbolín. Íbamos con ropa de deporte y dábamos bastante el cantazo. Ahí estaba el puesto de helados Cami del Prado. Cuando íbamos andando a Armentia siempre hacíamos una paradica aquí si llevábamos dinero, y aquí me comí mi primer camillet, que era uno de los helados que más me gustaba. Aquí estaba mi colegio de parvulitos, Escolapias. Me enseñó a leer aquí una monja que se llamaba la Madre Esperanza, que no era de las más chungas, pero daba bastante miedo porque tenía una verruga con 3 pelos en la punta de la napia y se parecía muchísimo al de una bruja que aparecía en un cuento que había en casa.
Aquí estaba el kiosco de la Nieves, un kiosco de golosinas. La Nieves era una señora muy mayor y muy sorda, que le preguntases lo que preguntases, siempre te respondía a peseta, majo, a peseta. Así que los chavales, que son unos cabrones, iban y le preguntaban cosas como: señora, ¿a cuánto cree usted que nos saldría follarnos a su hija? Y ella respondía: a peseta, majo, a peseta. Y a todos nos parecía graciosísimo, pero había que contener la risa, porque si la señora notaba que te cachondeabas de ella, salía por detrás con una escoba y daba unos ostiones con una escoba enorme que tenía, bastante interesantes. Aquí estaba la pastelería Hueto. Hueto, una de las especialidades que más me gustaba era los alfonsinos, pero estaban tan buenos tanto los blancos como los negros que nunca sabía cuál elegir. Así que lo más recomendable era ir con un colega, que cada uno cogiera uno de cada tipo y dividirlos en dos, y así cada uno se quedaba con una mitad de cada. Aquí estaba un kiosco de prensa de un señor al que le faltaba un brazo. Tenía más tebeos que los demás kiosqueros y además era bastante más majete. Te dejaba mirarlos sin que fueras con un adulto ni nada, que en otros no siempre pasaba eso. Y era impresionante como ver cómo hacía paquetes con el muñón y con la mano. Hacía y deshacía paquetes con gran habilidad. Yo le compraba todos los miércoles el mortadelo, que era semanal. Aquí estaba la fotocopistería Zalu, que yo creo que fue la primera que hubo en Vitoria. Aquí les encargué y imprimieron, fotocopiaron, vamos, los 500 primeros ejemplares de mi minifanzine Puncomic, que fue el primero que hice cuando tenía 13-14 años. Anteriormente había estado ahí la tienda de mi madre, la primera tienda de mi madre, pero esa yo no la conocí. Ahí estaba el cine Gasteiz, que en mi época era como el más molón de Vitoria. Había gente que a la hora de ir al cine ni siquiera elegía películas. Iban todos los domingos al cine, pues iban todos los domingos al Gasteiz y veían la película que estuvieran poniendo ahí. Yo vi, por ejemplo, ahí el estreno de La Guerra de las Galaxias. Ahí estaba el kiosco del Tuti, delante de la plaza de Abastos, la antigua plaza de Abastos, que creo que estaba diseñada por algunos ingenieros que trabajaron con Eiffel. Y cuando acompañaba a mi madre o a mi tía a hacer la compra dentro de la plaza, a la salida me compraban regaliz en el puesto del Tuti. Ahí estaba el bar High Alai. Allí jugué por primera vez y vi por primera vez una maquinita de marcianos. Un día pusieron una bomba, hicieron un aviso de bomba, desalojaron, llegó la policía, yo estaba viéndolo todo desde enfrente, porque mis padres vivían enfrente en el sexto piso y lo estaba viendo desde el balcón, y vi cómo explotaba la bomba y todos los cristales saltaban hacia afuera, y le dieron a un desactivador, pero que tenía un escudo y no le pasó nada. La bomba la había puesto a la ultraderecha porque decían que iban mucho vasquito por ahí o algo así. Bueno, pues podemos pasar ya a las imágenes. Estoy seguro que todos tendréis miles de cosas que apostillar sobre las cosas que he dicho ahí. Pero bueno, es lo que pasa cuando hablas de tu ciudad en tu propia ciudad. Esto era un poco para situar mi relación con Vitoria, y ahora vamos a pasar a lo que hablaba de que la obra está en Vitoria, pero es mural. ¿Cómo empecé a hacer yo cosas en espacio público?
Esto no es una obra mía, de hecho es una obra que está apropiada de Milo Manara y la han utilizado para este mensaje político desde 1984, cuando lo de la selección, cuando lo del referéndum de la OTAN y todo esto. Y ahí están dos amigos míos, Santi y Macu, de Madrid. Esto estaba delante del bar La Bobia, que era un bar que en la movida iba mucha gente y tenía mucha visibilidad porque salía en los medios continuamente. Y en 1986, Coco, mi amigo Coco Rico, el escultor de aquí de Vitoria, y yo fuimos a Madrid a conocer a Santi y Macu porque nos tenían que pasar unas fotografías para una exposición. Y el caso es que nos contaron que hacían esto. Iban a la pared que les daba la gana de Madrid, pintaban lo que les daba la gana, a veces copiando dibujos de quien les daba la gana y contando lo que les daba la gana. Todavía eso no tenía nombre, hoy en día se llama arte urbano, hacer lo que te da la gana donde quieres sin pedir permiso a nadie, y nosotros nos quedamos fascinados. Dijimos, es verdad, ¿por qué vas a preguntar? Coges pintura, te tienes que pagar tú la pintura y si te pillan te puede pasar algo, pero normalmente no, nadie decía nada, y menos en aquella época que había miles de paredes sin uso. Y entonces vinimos a Vitoria y sin mayor preparación nos pusimos a pintar cosas. Este, por ejemplo, es lo primero que hicimos y dijimos, pues vamos a aprovechar y hacemos esto, creo que era en Beato Tomás de Zumárraga, y fuimos un día con una pintura amarilla, blanca y negra y dibujamos esto, que era un logo que había hecho yo para unos fanzines que sacábamos en aquella época. En 2 meses creo que hicimos como 1/2 de pintadas por todo Vitoria. Algunas nos las borraban, unos quedaban más tiempo, pero el caso es que aprendimos un poco a manejar la brocha de tal forma que pocos años después yo estuve trabajando como rotulista de talleres mecánicos en Madrid, porque una de las personas que llevaba una de las cuadrillas de rotulistas vio algunas fotos de las pintadas que habíamos hecho y me dijo, ahí va, pero si tú sabes pintar en pared, ¿quién te ha enseñado? Y dije, pues nada, me cogí ahí unas latas y me he puesto a pintar. ¿Y no se te caían chorretones? Pues sí, al principio se te caen muchos chorretones hasta que le pillas el truquillo, y el caso es que estuve trabajando de rotulista de talleres mecánicos. Esto es en la calle Manuel Iradier, y anunciaba un fanzine que saqué en aquella época y vendí por los bares de Vitoria también. Solo he puesto unas cuantas, porque murales he hecho una barbaridad. Esto es uno que hice en el Gasteche de Vitoria también, en una fiesta. Y luego ya nos empezaron a salir algunos incluso de pago, que a la larga han sido los que más me han interesado hacer, ¿no? Pero el caso es que ya Santi y Maco, que les habían conocido y nos habían dado la idea, ya los cogí como ayudantes, y cuando me encargaban a mí algún mural yo les llamaba a ellos, y cuando les encargaban a ellos algún mural me llamaban a mí para que hiciera los dibujos, y hemos hecho muchísimos murales juntos. Este, por ejemplo, era de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Bajo, lo hicimos a primeros de los 90. Este es de la perfumería de mi madre, este es el boceto original, que está aquí presente, por cierto, que cuando hizo obras en su perfumería en 1991, la barra exterior, la valla exterior, hicimos un mural, este era el boceto, y esta es el proceso de cómo lo solucionamos. También vinieron Santi y Macu, mis ayudantes de siempre, y en día y medio nos solucionamos todos estos metros. Hemos puesto las fotos en formato cómic, porque he dicho que no íbamos a hablar más de cómic, pero tiendo mucho a ello. Este es luego ya he hecho cientos de murales por muchísimos sitios. Normalmente a brocha limpia y sobre la superficie, que no ha sido el caso de la obra que nos ocupa hoy, pues porque no había una superficie donde hacerlo, y porque pintar 100 metros cuadrados, que yo digo que la obra que han puesto en el Arteum tiene más metros cuadrados que mi propia casa, pues lleva su tiempo. Esto es un boceto para una
exposición de portadas de discos. Yo también he hecho miles de portadas, bueno, miles. En realidad he hecho 40 y tantas portadas de discos durante la época en la que más discos se vendían. Eso que se ven numeritos eran las portadas de discos para la exposición, y para que no quedaran simplemente las portaditas, pues nos pintamos un mural. Esto era en Santiago de Compostela, creo. Esto es como quedó la exposición final. Solo había una pequeña pared y la completamos también con el mural. Esto ya es un mural reciente. Esto ha sido para un bar, para una cervecería de Madrid, especializada en cervezas. En asociación con el dueño del local decidimos personajes relacionados con las cervezas, que no fueran todos así cool, sino que estuvieran relacionados con todo lo que se asocia a la cerveza, desde la alemana típica vendedora de cerveza, también el hipster, pero también un punky bebiendo una litrona, una china vendiendo cerveza en la calle, o incluso los aspectos que en las cervecerías actuales más modernas no suelen tratar, que es, por ejemplo, pues el hooligan de la anteúltima viñeta, en la que sale ahí meando y haciendo el gamberro gracias a la cerveza, ¿no? Y nada, esto lo pinté en el interior del bar. ¿Cómo se pinta un mural con pintura que cubre? Pues tienes que dar los colores antes de la pintura negra, para que no te cubran los colores a la pintura negra. Bueno, se ve primero el amarillo, luego el verde, luego lo vas cubriendo de negro, y al final el resultado es lo más parecido posible al boceto original. Estas fotos son un poco chungas porque las hice con mi móvil antiguo, que estaba un poco sucio. Y eso, para no aburrir, solo he traído unas poquitas pintadas de murales, pero he traído el último que hemos hecho. Arriba está el boceto y abajo el resultado. También con Santi y Macu, como todos hemos crecido y han pasado 30 años desde que empecé a pintar murales con ellos, este mural está en Lavapiés, en el Bar Económico, y lo hicimos dentro de un festival de arte urbano que había en el barrio, y batimos el récord de edad de cualquiera de los grupos que participaban, por supuesto. Creo que solo Santi tenía más edad que cualquiera de los otros grupos juntos. Este es el resultado final, es todo un chaflán. Si vais a Madrid, está en la calle Argumosa. No se ve muy bien, pero son unos monstruos que yo llamé gentrificosaurios, que se están tragando los pisos de la zona. Bueno, con esto acabamos, creo que lo de los murales. A ver, ¿cómo va esto? Bueno, sí. Estoy concentrando todo cosas de Vitoria, ya os he dicho, porque estoy en Vitoria, pero en realidad, y me ha dicho mucha gente, pues me parece que no, pero tú eres profeta en tu tierra y tal, por fin. Y digo, bueno, a ver, de los 40 años o 35 años que llevo trabajando, he hecho 4 cositas para Vitoria, ¿eh? Lo que pasa es que me ha costado encontrarlas para que parezca que sí que he trabajado bastante para la ciudad. Y entonces he encontrado, quitando alguna cosita, esto es de una publicación que hicimos para el año de Green Capital. He encontrado esto que hicimos dibujantes de Vitoria para una publicación que sacamos en el Temeo, en Angulema, hablando de lugares de Vitoria. Y, por supuesto, el Temeo. El Temeo es una publicación que cuando voy por ahí tengo que explicar, porque tiene unas características muy inusuales. Es un fanzine, porque nadie cobra por hacerlo. Es un fanzine en el que no se censura ningún tema, con lo que suele ser bastante tirando a lo gamberro. Y es muy inusual también porque la forma de organización ha sido un desastre, como todo lo que ha habido alrededor del Temeo, y sin embargo
un desastre porque ha pasado por muchas formas de organización, asamblea, siempre horizontal y siempre relacionado con gente hablando y discutiendo, pero nunca con una sola persona que mande a los demás. Eso que ha creado una forma de organización muy lenta, porque cuando tienes que discutir, pues por ejemplo nos invitan a un festival, pues no puedes decidir, vale, vamos, no, tienes que llamar a la gente, escribir mails, agruparte, ¿queréis que vayamos? ¿Cuánto vale? Yo creo que sí, luego que no, hay que votar. Y eso es un aburrimiento, pero sin embargo hace que sea una publicación con mucha... muy sólida, porque es muy difícil tumbarla. Si una persona la abandona, no pasa nada, siempre sale, somos como una hidra, siempre hay alguien que cubre su lugar. Y eso ha hecho que sea una publicación que es extrañísimo, que una publicación hecha sin ánimo de lucro, solo por hacer principalmente el gamberro y por dar un lugar de publicación a gente que estaba comenzando, porque los baremos que utilizamos en el TMO para publicar a la gente están más cercanos a que nos haga gracia a todos que a que haya una calidad de dibujo tremenda. Con lo que en la revista hay mucha gente que ha ido puliendo su estilo hasta luego convertirse en profesionales. Bueno, pues eso ha hecho que lleve 31 años, cosa que es extrañísimo porque ni las publicaciones normales como el jueves sí que lleva algún año, lleva 40 o así, pero vamos, somos una excepción. Y eso que iba a decir, que eso que había dicho que no iba a hablar más de historietas, pero bueno, esto era para decir mi nexo más fuerte con Vitoria respecto a mi trabajo, mi nexo que no sea la familia, ha sido el TMO durante todos estos años. Aparte de eso, pues voy a poner unas poquitas cosas que he hecho relacionadas con Vitoria. Esta es la única vez que he hecho el cartel de fiestas de Vitoria en colaboración con Álvaro Ortega, otro dibujante de Vitoria. De chavales, nuestra ilusión era ganar el concurso del cartel de fiestas de Vitoria, pero no lo ganamos nunca, principalmente pues porque éramos muy malos. Pero yo me presentaba al cartel de fiestas de Vitoria, no sé, igual desde los 16 hasta los 22, me presentaba todos los años. Y un día hablando con Álvaro, en el 96 ya llevábamos bastante tiempo viviendo en Madrid, pero dijimos, joder, somos de Vitoria y no hemos hecho nunca el cartel de las fiestas de Vitoria. Nos presentamos, dijimos, si nos presentamos, pero si ganamos ya no nos volvemos a presentar a ningún concurso. Y nos presentamos y ganamos con este cartel y nunca más nos volvimos a presentar, ya dijimos, ya es suficiente. Yo hice los iconos, la idea era que con temas tan alejados del pop como son las cosas folclóricas, las vírgenes, los toros, las boinas, ahora no hay toros, fíjate, los paraguas, etcétera, hacer algo que saliera muy pop. Entonces yo hice todos los iconitos relacionados con las fiestas en blanco y negro y Álvaro se encargó de componerlo en esta composición un poco más pop. Más cosas que he hecho. Carteles del jazz. He hecho 3 años, que parecen mucho, pero han sido en 35 años, con lo que no tantos, o en más. Esto es la primera vez que me encargaron un cartel, es un boceto, este no salió nunca. En 1996 me encargaron un cartel y yo dije, no sé, el jazz, a mí me sonaba el festival de jazz, digo, es una cosa muy seria, voy a hacer algo muy así serio, que no haya un chiste ni nada. Y hice esto y dije, joder, es que no tiene nada, es una sosez. Hay un piano, una trompeta y un contrabajo, no hay nada. Es una tontería, vale, estéticamente está bien, pero joder, que por lo menos tenga un algo. Todas las ilustraciones tienen que tener algo, una historia, un cuento, un algo. Y entonces dije, pues igual pongo más instrumentos o menos. Y dije, voy a poner más. No, voy a poner muchísimos más. Bueno, muchísimos más. Y entonces ya el cartel que sí que entregué definitivo y el que sí que salió fue este, que es más gamberro, más comiquero, pero que ya hay algo de chiste, hay, yo qué sé. Va a haber mucha gente tocando muchos instrumentos, por lo menos hay un mensaje, ¿no? Eso fue en el 96 y me volvieron a llamar como 15 años más tarde o así. A ver.
si en el 2011. Como se trataba también de hablar un poco de... No os preocupéis que esto acaba prontito, que me han dicho que no nos pasemos. Como se trata de hablar un poco de los procesos de cómo hacemos las cosas, en este me para un poco más. Es el cartel del Festival de Jazz del 11. Primero, bocetos muy por encima cuando estás en un bar en una servilleta o en cualquier sitio o hablando por teléfono o en post-its. De todos ellos, de todos los que hice, me gustó este. Cogí este y me lo ocurrió un poco más, ya aplicando colores con pinturitas al pino, pero ya un poco clarito. Ahora viene lo que es más difícil de entender. Cada uno de los, para el que no se dedique a las artes plásticas, claro, el que sepa de ordenadores esto lo entenderá. Cada uno de estos colores los calqué en una de estas hojas. No sé si se entiende mucho. Pero a ver, la hoja de abajo es un color, creo que es el rosa. Estas dos son rosas, esa es naranja y eso es amarillo. Y los otros, esos detalles son negro y blanco. Todo eso se escanea, se rellena de negro y luego a cada uno de ellos se le adjudica un color. Y todo funciona como si fueran pequeñas cartulinas de un puzzle, que al juntarlo, mágicamente, da esto. Y esto sí que fue el cartel definitivo del año 2011. Este sistema de trabajo está hecho para evitar la línea negra, que es más cercana al cómic, pero que es más agresiva y que para un trabajo así y para determinado tipo de trabajo en el que creo que se requiere una estética más cercana a la ilustración, más alejada del cómic, pues suelo hacer esto de quitar la línea negra, ¿no? Y la tercera vez que hice algo para el Festival de Jazz de Vitoria... bueno, una cosa. Cuando acabé de hacer este cartel, que yo estaba convencido que me había quedado bien y tal, de repente me dijeron, joder, desde la organización del festival, joder, pero el jazz es una música negra y no has puesto ni a un negro. Y dije, joder, es que va muy mal porque el fondo es negro. Y digo, de acuerdo que algún blanco toca, ya sé que principalmente es una música negra. Me dijeron, es que no has puesto ni uno. Y dije, ya, pero tampoco ha salido ni un blanco en los 35 años que lleváis de carteles y tampoco ha salido ni una mujer. Y dije, ¿y eso no os habéis dado cuenta? Yo por lo menos he metido una mujer, la primera vez que se metió una mujer. Y dijeron, pero no nos podías hacer, vale, ya los tenía un poco convencidos, ¿nos puedes hacer una prueba si fueran negros? Y entonces tuve que cambiar toda la gama de colores y es cuando hice este. Pero no nos convenció ni a la organización ni a mí, porque joder, ya una vez habiendo visto este, que era para el que estaban pensado todo, este no nos acaba de convencer. Estuvimos ahí dudando, también les cambié el peinado, claro, más rizado en algunos casos, pero no, nos quedamos con este. Y al año siguiente me volvieron a llamar, porque les debió gustar mucho, y presenté este, pero tuvimos otro problema de colores, un problema de colores que también está motivado por el azar. Era en la época en la que estaban popularizándose más los tablets y yo mandé este a la organización, lo aprobaron y lo mandamos a imprenta. Y en la primera prueba de color de imprenta me dijeron, ha salido fatal, no se parece nada. Y digo, ¿cómo que no se parece? A mí me lo han mandado y a mí me parece que está igual. Dijeron, pues yo en el iPad lo veo distinto. Y digo, ay, mierda, que has mirado en el iPad un archivo que yo te había mandado en CMYK para mandar a imprenta. En el iPad salen todos los colores saturados de rojo. Y me dijeron en la organización, pero es que a nosotros nos gusta más ese. Entonces yo dije, ¿pero qué decís? Si deben estar todos los colores mal. Entonces yo lo probé, me lo mandé mal a mi iPad y dije, joder, pues era demasiado exagerado, subidos de todos los rojos habían subido, pero sin embargo sí que le daba otro tono. La idea de este cartel, como entendéis, es la de enlazar esto que sucede en el jazz, de enlazar un solo
con distintos instrumentos de viento que se lo van pasando unos a otros, que parece que un solo sale del otro, pero con este color me salía como que eran enlaces de solos de free jazz o de algo muy frío, y cuando me enseñaron el otro color era exagerado, pero llegamos a un acuerdo de rebajarlos y me quedó, a ver, y me quedó este, ¿no? Vale, pues falta esa, impresionante. Ah, no, es mierda. A ver, cambia bastante, ¿verdad? Este. O sea, el que era frío era este. Y el que entregué definitivamente era este, y además era un año que tocaba Rubén Blades, y ya es una cosa un poco más tropical y más bonita. Pero curiosamente, los colores que yo había elegido originalmente no eran estos. Tampoco eran los que estaban viendo ellos en el iPad, que era una cosa de colorines súper rojos, pero me lanzaron a cambiar de este a este. Es que en el ordenador no lo veía muy bien. Y ahora vamos, este no es mío, este es de otro chaval. Bueno, y ahora vamos ya con el proceso concreto a la obra que nos ocupa hoy. La idea de hacer la lona esta era versionear alguna obra de arte que conociera todo el mundo y que a poder ser fuera cercana, del arte español o de arte cercano. Y empezamos a hacer una lista y no había tantos cuadros, pero bueno, yo seleccioné 3, tantos cuadros que fueran conocidos por todo el mundo, porque la mayoría de la gente tampoco tiene una idea tan así del arte. El caso, uno de los cuadros que seleccioné, la fragua de Vulcano. La fragua de Vulcano siempre me ha hecho mucha gracia por la jeta que tiene Vulcano. No sé si conocéis la historia. También la idea mía al elegir esto es que la gente entendiera la historia. Están en la fragua de Vulcano, la mujer de Vulcano es Afrodita y le aparece el chivato de Apolo, que es este, y ha elegido un momento un poco chungo, porque si os fijáis, Vulcano tiene un martillo en una mano y una cosa de metal ardiendo, y aparece Apolo para chivar que la mujer de Vulcano se lo está haciendo con Marte. Entonces la cara que se le pone a Vulcano es de ¿pero qué me estás diciendo? ¿A qué te doy? ¿No? Entonces esta historia, que mucha gente conoce el cuadro y no la conoce, yo quería evidenciarla un poco más. Entonces uno de los primeros bocetos que hice era este. Luego también siempre me ha hecho mucha gracia el personaje de la derecha, que siempre mira como diciendo, ¡ay Dios, la que se está montando! Pero ¿cómo aparece este ahora? El caso es que como la lona empezaba a seleccionar, el proyecto de Great Flag empezaba a seleccionar a personas que vinieran del humor gráfico, pues hice algo más parecido a un chiste. Pero luego me di cuenta que era demasiado chiste. Entonces este no fue el boceto que elegimos. El siguiente cuadro que elegimos es este, que es niños comiendo uvas y melón, del cual lo que más me interesaban eran las posturas, pero lo modernicé un poco, con la misma postura. Bueno, el título que le puse es Niños haciéndose selfie, y entonces en este caso era emular la composición y las formas de moverse los miembros de los personajes que salen, pero también era tirando a como un chiste también demasiado evidente. Y entonces ya finalmente elegimos este otro cuadro, el de Sorolla, el Balandrito, que a mí me gusta por varias cosas. Una que me fascina es que si obviamos los reflejos, la composición es extrañísima, porque tiene como la mitad del cuadro para abajo libre. Hay una persona que está como encajadísima. Muchas veces cuando lo ves en internet dices, lo han recuadrado mal, ¿no? Porque está cortado por arriba. No, es así, luego te das cuenta que funciona perfectamente. Y por otra parte, desde chaval siempre me daba miedo porque el agua le llega al crío por la mitad de la pantorrilla,
pero sin embargo eso no parece que esté en la orilla, porque se ve el agua súper turbia, con lo que dices, ¿qué hay ahí debajo? Eso sumado con el miedo que siempre tienes de pequeño de ver sombras cuando vas a la playa, que no sabes si son algas, si son peces, si son tiburones. Yo cuando era pequeño estrenaron tiburón y me quedé acojonado durante varios años. Pues se me ocurrió algo así como imaginar, primero, rellenar toda esa parte de la composición que si pasáramos a colores planos quedaría rarísimo porque eliminamos los reflejos y quedaría todo azul, pues rellenar esa parte de la composición y luego hacer algo así como qué puede imaginar el chaval que está pasando o qué podría estar pasando, y es ya, bueno, hice este boceto, ya entre los tres decidimos además que este era más sutil porque también tiene su parte de chiste, pero no es un chiste tan evidente como los anteriores. Tiene una parte de chiste, pero también tiene una parte más metafísica y más bonito y más para todos los públicos, aunque sale con el pito al aire, pero en el de Sorolla también, o sea que no me podía decir nada a nadie. Y ya el procedimiento normal, que en vez del procedimiento este de no línea negra, puse línea negra y allá acabamos la obra, que es lo que definitivamente se ha puesto colgado en la lona. Y aquí acabamos. Si queréis hacer una pregunta, creo que no hay demasiado tiempo, pero estamos abiertos a preguntas. Y si no, tengo también, para acabar con un poco de ánimo, un vídeo musical que lo relaciono con esto porque me di cuenta tiempo después que había usado casi la misma paleta de colores que esta lona. Pero no adelantemos acontecimientos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de algún tipo. Pues os ha quedado más que claro. Pues entonces ponemos el vídeo, el último, y acabamos ya con esto. Es un vídeo...